migraña no es simplemente un dolor de cabeza y quienes lo padecen pueden dar fe de eso. Pero ¿qué es lo que está pasando realmente en nuestro cuerpo? El doctor Manuel Carvajal Lizano, neurólogo cefalitaria, nos va a orientar. Doctor, muy buenos días. Cuéntenos qué caracteriza una migraña de un dolor de cabeza. Bueno, la migraña tiene un patrón que es característico, que generalmente se repite. Generalmente se da en un lado de la cabeza, se asocia de vómitos, mareos, muchas veces náuseas, y además el dolor generalmente es pulsátil. Muchas veces se asocia con problemas de sensibilidad a la luz, a los olores o a otros aspectos ambientales. Eso generalmente se repite. Para que sea una migraña debe presentarse este patrón por lo menos 4 veces en la vida. Los otros tipos de dolor de cabeza tienen diferente característica. Por ejemplo, se presentan diariamente, no son tan severos. Generalmente la migraña es un dolor severo incapacitante. Ahora, doctor, ¿en qué influye las preocupaciones y la digestión a la aparición de la migraña? Bueno, ya oímos algo sobre la relación del intestino y el cerebro. También en la migraña influyen mucho los alimentos. Hay grupos de alimentos tradicionales, como por ejemplo los chocolates, las semillas, el plátano maduro, el banano, la papaya, etcétera, que tradicionalmente hacen que la persona tenga dolor de cabeza. Sin embargo, cada persona debe hacer su propia dieta. Hay personas a las que un alimento le provoca y otros no. Entonces eso es importante. Doctor, ¿y cómo hace uno? No va probando, porque usted bien mencionaba chocolate, banano, algunas semillas como lentejas, pero tal vez lo que le afecta a alguna persona a mí no me afecte tanto, ¿verdad? ¿Cómo hacer esa distinción? Tengo que ir probando. Tiene que hacer su propia lista, hay que probar. Nosotros lo que hacemos es que se le da un listado que también se puede conseguir en internet o por diferentes medios y que el migrañoso vaya viendo. Si por ejemplo el gallo pinto con maduro y queso le da, tiene que discriminar si es el frijol, si es el plátano maduro o si es la natilla o el queso. Todo eso puede dar dolor de cabeza. Entonces hay que ir probando para hacer la lista de restricción. Porque si por ejemplo a mí la natilla me va a dar dolor de cabeza, yo tengo que dejar la natilla. Cuando usted habla de dejar un alimento, ¿dejarlo por completo? Prácticamente por completo. Ok. Doctor, ¿por qué las mujeres suelen ser más migrañosas? Especialmente por los cambios hormonales. La mujer tiene un ciclo hormonal en que hay diferentes, en el mes tiene diferentes concentraciones de hormonas. Y especialmente en la época en que tiene la menstruación, la paciente va a tener la regla y resulta que desde antes de la regla muchas pacientes y también en la época en que tiene la ovulación pueden tener más dolor de cabeza. El hombre tiene hormonalmente más estabilidad. Cuando es una migraña, ¿dónde se concentra el dolor? Doctor, importante para la gente, nos pueden hacer las preguntas a través del Facebook Live para que el doctor las aclare acá en vivo. Ahora sí, doctor, cuando hablamos de la migraña, en la cabeza, ¿a dónde es específicamente que nos va a doler? Yo decía que lo típico es que sea unilateral, o sea, de un lado. Sin embargo, puede doler en cualquier parte de la cabeza. Hay personas que les duelen los ojos, hay personas que les duele la cara. Ahí está implicado el nervio trigémino, que tiene que ver mucho con la migraña, a veces atrás de la cabeza, y muy importante, muchas veces en la crisis de migraña se presenta también dolor de cuello. Y esto es muy frecuente porque hay unos ganglios del nervio trigémino que se afectan y que producen dolor de cuello con la migraña. Claro, doctor, vamos a ver una pantalla para que usted nos explique, ¿verdad? Porque aquí dice migraña, también dice el tipo de tensión y también dónde lo podemos asociar en el ojo, como usted nos especificaba. Sí, estos son 3 tipos de migraña, 3 tipos de cefalea, de dolor de cabeza. El primero es el migrañoso, usualmente unilateral, y el dolor generalmente es moderado a severo. El dolor tensional generalmente es bilateral, muchas veces occipital y muchas veces dura más tiempo. La migraña dura 2, 4 horas, severa, pero ese dolor prácticamente está todo el día. Mientras que la cefalea en racimos es severamente aguda. Tiene un dolor severísimo y generalmente es alrededor del ojo con lagrimeo y ojo rojo.
Ese se presenta en racimos, como los racimos de uvas. Se presentan una vez al mes o una vez cada año. ¿Y es en un ojo en específico? Puede ser variando. Cualquiera de los dos. A veces varían una crisis otra crisis el otro ojo. Claro. Ahora, doctor, mucha gente tiene dudas si la migraña tiene fondo a alimentos o a estrés. El estrés es el principal precipitante de la migraña. Entonces nosotros tenemos que tratar el estrés. La tensión emocional que ahora se da mucho, no tanto familiar, sino tanto familiar como en el trabajo, hay que tocarla, hay que hacer técnicas de relajación, hay que ir al psicólogo cuando es necesario, porque es muy importante este tratamiento integral para que la persona no tenga migraña. Doctor, vea, Judith a través del Facebook dice que ella le da migraña las comidas fritas como pollo, chicharrón, chocolates incluso, pero siempre al frente, o sea, como en la parte de la frente. Es frecuente que con comidas muy grasosas se precipite la migraña. Como lo decía, hay cosas que son típicas y otras que no son tan típicas. En la frente es muy usual que duela en la migraña y el patrón es típico, ella come un alimento específico y le da migraña, entonces tiene que evitar las grasas. Puede ser que una carne magra que no sea grasosa y bien preparada, sin mucha grasa, no le dé problemas. Claro, vamos a ver una imagen para que usted nos hable sobre los desencadenantes de la migraña, ¿verdad? Sí, el alcohol y la cafeína son muy importantes, especialmente en exceso. Nosotros les recomendamos a los pacientes que tomen 1 o 2 tazas de café al día. Otros de los precipitantes son ambientales, puede ser olores, puede ser clima. En clima es importante que tenemos en Costa Rica un país muy luminoso. Entonces les recomendamos a los pacientes usar anteojos oscuros, ojalá polarizados para evitar este problema de la luminosidad. Pero hay personas que el aire acondicionado le provocan migraña, hay personas que también el calor y el frío le pueden dar. ¿Y por qué hay gente más propensa que otra? Porque usted y yo estamos en el mismo lugar y puede ser que a usted la luz le afecte, pero a mí no. Ahí vienen los factores genéticos. Generalmente en la migraña hay algún antecedente, mamá, papá, abuelita o la bisabuela padeció siempre de dolor de cabeza. Vea, por acá a través de nuestro Facebook, Yarelis dice, doctor, a mí me duele mucho la cabeza, me duelen los ojos y me da una jaqueca terrible que no puedo ni ver la luz, me molesta el ruido demasiado y es incapacitante. Es muy importante cuándo consultar. Si la persona tiene un dolor ocasional cada 2 meses que se le quita con una pastilla de acetaminofén y le dura poquito tomando una pastilla, no debe ni siquiera consultar. El problema es cuando se dan crisis como la de la señora, que la incapacitan totalmente. Las crisis incapacitantes deben ser atendidas y se les debe dar tratamiento preventivo. El tratamiento preventivo es tomar medicamentos diariamente para que la persona no tenga dolor de cabeza y evitar el abuso de los medicamentos. ¿Cuánto podría durar un dolor de cabeza? Porque vea, por ejemplo, Karen, que nos pone en el Facebook, que tiene 3 días de andar con un dolor del lado izquierdo de la cabeza. Le llega incluso al cuello. Ella hace a girar la cabeza y dice que todavía siente más dolor. Días, semanas o meses puede durar. Si no es bien tratada, hay pacientes que hasta nosotros nos sorprendemos de que llegan con 6 meses de dolor de cabeza diario. A veces descansan solo durante el sueño y a veces los despierta el dolor de cabeza durante el sueño. Carol dice que tiene un dolor de cabeza por hipertensión intracraneal y que ella adicionalmente es migrañosa por herencia. Es terrible cuando anda con ambos dolores al mismo tiempo. El síndrome de hipertensión endocranial es un aumento de la producción de líquido que baña el cerebro y eso comprime el cerebro. Entonces da un dolor muy particular que es opresivo. Desgraciadamente da otros síntomas como problemas visuales, mareos, etc. Entonces, la migraña tiene un tratamiento preventivo y el síndrome de hipertensión endocranial, que es bastante frecuente y se hizo muy frecuente en la pandemia, porque el COVID lo puede producir, también tiene tratamiento. Entonces, es importante consultar con un neurólogo. Cristina nos escribe porque ella padece de mucho dolor de cabeza, inclusive en el cuello. A veces siente ardor en un lado de la cara, inclusive hormigueo y como que se le gira mucho la piel. Sí, esos son síntomas de neuralgia.
la migraña puede asociarse con neuralgia, perdón. La neuralgia generalmente da dolores que son más bien ardorosos o como punzadas, y también se puede asociar con algunos fenómenos en la piel. Entonces acá hay que ubicar el dolor, cómo es, para dar un tratamiento que pueda también tratar la neuralgia. Nino dice que tiene un dolor impresionante, pero solo del lado izquierdo de la cabeza, que por lo general le comienza doliendo el cuello del mismo lado, y conforme va pasando el día va subiendo, va subiendo, va subiendo, y que es tan punzante que a veces le dan ganas como de ni seguir. Sí, hay dolores, es muy interesante porque la migraña no es solo dolor de cabeza, o sea, son un montón de síntomas que incluso se pueden presentar desde días antes al ataque hasta días después del ataque. En el caso de este televidente, lo que está pasando es que se activan algunos nervios de acá y entonces empieza el dolor ahí. Hay gente que le empieza el dolor en la mano y le sube a la cabeza, y viceversa. También hay gente que le baja el dolor hasta el brazo. Juan está muy preocupado porque dice que le da un dolor de cabeza muy seguido en la parte de atrás, pero que él adicionalmente es epiléptico. Bueno, la epilepsia y la migraña muchas veces coinciden, porque son mecanismos de producción en los cuales los neurotransmisores del cerebro se alteran. Pero cada cosa tiene su tratamiento. Entonces, el dolor de cabeza cervical puede ser también lo que se llama cefalea cervicogénica, que es otro tipo de dolor de cabeza que nace en el cuello, que puede ser por algunas anormalidades en los huesos, en los tendones o incluso en los nervios del cuello. Vea el caso de María, la diagnosticaron con neuralgia, además tiene crisis todas las semanas, tiene que ir a inyectarse, está padeciendo eso hace 10 años aproximadamente y el dolor es demasiado, dice que ya no aguanta más ese dolor. Las neuralgias desgraciadamente son muy crónicas y recurrentes, entonces lo que pasa es que se toma tratamiento y al dejar el tratamiento generalmente recurre. En estos casos generalmente lo que hacemos usualmente es darle el tratamiento en forma prolongada para prevenir las neuralgias. Doctor, ¿en qué caso se puede recurrir a la toxina botulínica para tratamiento de la migraña? La toxina botulínica solo está indicada en la migraña crónica. La migraña crónica es cuando la persona tiene migraña durante 14 días del mes o más. Seguidos. Seguidos o intermitentes. Si usted tiene 14 días al mes y ha tenido por lo menos 3 meses de dolor en esta frecuencia, la toxina botulínica es sumamente efectiva, tanto de que de 10 personas a 5 se les quita el dolor o por lo menos mejoran en un 50% al mes y 80% a los 4 meses. Qué difícil el caso de Jamie, porque dice que ella se le activa el dolor con el aire acondicionado y también con el calor. Entonces, ¿cómo hace uno? Por supuesto que es un problema. Además que si está caliente y ella trabaja en un lugar donde hay varias personas, entonces las otras personas se van a ver perjudicadas si se les quita el aire acondicionado. Eso es un problema. Pero también si hace mucho calor sufre de dolor de cabeza. Eso es muy complicado, pero así pasa. A veces es con el frío y también con el calor. Hay gente que está bien en San José y se va a la playa y le dan esas migrañas. Y eso es por la presión atmosférica también. Dice San que ella es hipotiroidea y que además padece de mucho dolor de cabeza solo de un lado, pero también se le está yendo ahora a la parte de atrás. Bueno, los trastornos de tiroides pueden dar dolor de cabeza, pero la pregunta es si está bien controlada. Si está bien controlada la tiroides, hay que estudiar ese tipo de dolor para ver cuál es el tratamiento más adecuado para ella. Generalmente hay dolores que también son musculares y esos dolores musculares ceden con relajantes musculares y antiinflamatorios. No todo es migraña, pero la migraña la sufre el 15% de la población. Dice Silsa que si uno padece mucho tiempo con un dolor, o sea, prolongado, ahora veíamos un caso de 10 años, ¿se puede producir una inflamación en el cerebro? En realidad, la inflamación es una inflamación neurogénica, no es una inflamación como conocemos en el resto del cuerpo, que se hace, por ejemplo, una chichota, un chichón en la cabeza. Son cambios bioquímicos que se producen entre los nervios, y esos cambios bioquímicos provocan el dolor. Entonces, sí,
Hay inflamación, pero es una inflamación particular, es una inflamación que le está produciendo el dolor de cabeza. Claro. Doctor, muchísimas gracias. Por favor, Con mucho quédese gusto. conmigo un ratito contestando a través del Facebook un montón de dudas que Con quedaron mucho por gusto, ahí. claro. Muy amable. Mucho gusto.